Marcos, entonces, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 14 al 29, un pasaje muy conocido. De hecho, se ha compartido ya en este lugar. Pero dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por tanto, las veces que la leamos, siempre nos va a hablar y confiamos en eso. Por eso es suficiente para nuestras vidas. Así que si ustedes lo tienen, leemos a partir del versículo 14 al 29, que dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traedme. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echaban el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamó y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Padre amado, gracias te damos porque hemos podido adorarte y alabarte, pero ahora te pedimos tu guía, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y por sobre todo que ministre nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Señor, que vos puedas centrar nuestra mente con nuestro corazón y que podamos escuchar tu palabra y que vos puedas, Señor, verdaderamente hablarnos en esta mañana. Pero no depende de que tu palabra no sea eficaz, sino que nosotros somos incapaces muchas veces de escucharte. Por eso que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una breve historia que creo que nos puede ayudar un poco a entender lo que queremos compartir. Una historia, digamos, ficticia, pero nos ayuda a comprender un poco lo que está pasando acá. Dice la historia, durante sus vacaciones en la costa, una familia presenció una gran tempestad. Las olas subían a enormes alturas mientras que los vientos fuertes sacudían violentamente la embarcación que estaba amarrada al muelle. Un niño de 12 años que miraba desde la ventana se fijó en el que solo la boya flotaba serenamente en el medio del mar turbulento y que se mantenía en su lugar a pesar de los vientos fuertes. El niño comentó a los demás que la boya era la única cosa que había allá afuera que permanecía quieta en medio de la tempestad. Entonces el papá le explicó que la boya se mantenía firme a pesar del viento porque estaba amarrada a un ancla al fondo del mar. Y agregó que también así en nuestras vidas. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo, podemos enfrentarnos sin temor y con calma a cualquier viento contrario en la vida de nosotros. No existe mayor bendición que la de la perfecta confianza en Dios en medio de la dificultad y la prueba. Creo que esto nos ayuda a entender un poco de lo que vamos a hablar en esta mañana. Yo quisiera hablar primeramente el tema de la fe.
Pero segundo, también el tema de la falta de confianza que viene por causa de dejar de orar a nuestro Dios. Muchas veces cuando dejamos de orar, dejamos de depender. Cuando dejamos de depender, hacemos lo que nosotros pensamos. Entonces, nuestra fe no puede actuar. Y esa es un poco la dinámica de lo que vemos acá. Para entrar un poco en contexto, si usted se fija ahí en el capítulo 9, vemos que el versículo 2 habla de la transfiguración de Jesús. Sabemos que Jesús subió con 3 discípulos de él, y estando allí, Pedro nos cuenta que él quería hacer una enramada, que él quería estar con Jesús. Al fin y al cabo, él no estaba entendiendo lo que estaba pasando ahí. Era algo maravilloso. Pero rápidamente dice el versículo 14, que luego de eso, Jesús ahora se vuelve a acercar con sus discípulos, o sea, con los otros 9, y ahora están en medio de una pelea entre los fariseos y los discípulos. Justo ese es el momento donde Jesús llega. Fíjense que dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. La pregunta es, ¿qué estaban discutiendo? ¿Qué estaban discutiendo los discípulos con los fariseos? Bueno, más adelante nos dice que un hombre le pidió a los discípulos que quitaran el espíritu inmundo que tenía su hijo, y los discípulos no pudieron. Por lo tanto, los fariseos estaban, riéndose de los discípulos, para que entendamos. Se estaban burlando de ellos. Y eso le viene re bien a los escribas, ya que ellos estaban buscando la manera de prender a Jesús. ¿Qué mejor manera que agarrar a sus discípulos en esta situación, que no pudieron hacer nada, y calumniarnos, burlarse de ellos? Y ahí estaba la discusión. Estaban discutiendo con respecto a esas cosas. Pero dice que enseguida, toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. ¿De quién se asombran? De Jesús. Porque en medio de esa situación, dice que aparece Jesús. Aparece de la nada. No lo esperaban. Y en ese momento, dice que la gente se acercó y se asombró. Y acá nosotros podemos decir que todas estas personas eran personas de fe, que al ver a Jesús vinieron y se acercaron a él. Pero claramente no eran personas de fe. O podemos decir que eran personas de fe, pero no en Cristo. Eran personas curiosas, eran personas que querían saber qué estaba pasando, y eran personas que seguían a Jesús por lo milagro que él venía haciendo. Entonces ya empezamos a ver acá la diferencia entre una fe que cree y una fe que no cree. Parecen iguales, pero no lo son. Es interesante la palabra asombro, porque es una palabra que denota una emoción grande, es una emoción que te lleva hasta desmayar. Cuentan unos teólogos, dando un ejemplo de esto, que dice que en los recitales, así como de Michael Jackson, por ejemplo, la gente, cuando estaba ahí abajo en el escenario y apenas salía Michael, dice que la gente llegaba a convulsionarse de la emoción y se desmayaba. Eso es lo que provocaba la emoción. Bueno, es la misma palabra que usa acá. Ese asombro veían a Jesús y no se desmayaban, pero llevaban a explotar una emoción. Bueno, eso no significa que creían en Jesús. Eso es lo que hace justamente un milagro que te maravilla, o algo que te llena de emoción, pero cuando esa emoción se va, chao. Esta gente que se desmayaba, terminaba el recital de Michael Jackson, iban a la casa y seguían igual. Bueno, acá pasa lo mismo. Y lo vemos, si seguimos leyendo el Evangelio, vemos que mucha gente venía a Jesús y después esa gente se iba a la casa, pero no era que creían. Entonces, vemos que acá que estas personas se asombraban y corrían justamente hacia Jesús porque querían verlo. ¿Qué sucede después? Dice que en ese mismo momento Jesús le pregunta a ellos, ¿qué están discutiendo entre ustedes? ¿Qué están discutiendo entre ustedes? Ahora, imagínense la vergüenza de los discípulos. Fíjense que el texto no dice, y respondieron los discípulos. No, los discípulos estaban callados. Ellos estaban avergonzados porque no pudieron hacer algo que en el capítulo 7 sí lo hicieron. Que fueran echar fuera demonios y sanar enfermos. Entonces ya acá ya nos tiene que empezar a mostrar que hay algo raro. ¿Cómo es o qué pasó
Si 3 capítulos atrás los discípulos echaban fuera demonios, ahora, ante un problema, una necesidad y un padre desesperado que le pide a ellos que hagan algo para sanarlo, ellos no pueden hacerlo. Justamente es por lo que va a suceder ahora en adelante. Jesús le pregunta: ¿qué disputa hay entre ustedes? Los discípulos no responden, y acá entra en la escena un padre. Un padre que tiene un hijo, no sabemos la edad, pero sí sabemos que desde niño ya venía sufriendo estas clases el demonio que tenía este chico lo atacaba a tal punto que lo golpeaba, dice que lo tiraba en el fuego, lo azotaba contra el piso. Imagínense, pónganse en el lugar de padre la situación de este hombre. Estaba desesperadísimo. Pero sabía que estaba Jesús y que era un Jesús que hacía milagros. Entonces, cuando Jesús pregunta, versículo 16, en el versículo 17 va a responder el padre y dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Eso fue lo que llevó a Jesús a reaccionar de la manera que él reacciona en el versículo 9. Ahora, ¿es malo Jesús al reaccionar de esta manera? Si nosotros pensamos desde el momento que Jesús empieza a hablar con los discípulos, todo lo que Jesús había hecho, milagros, sanidades, las cosas que había hecho, y los discípulos estando con él, ¿no era suficiente para tener una fe anclada en Cristo, como vimos en la introducción? De esa fe anclada que por más que venga la tormenta y las dificultades, iban a confiar igual. Jesús se enoja verdaderamente, no solamente con los discípulos, sino con los que estaban escuchando ahí. Se enoja con los fariseos, pero podríamos decir que se enoja también con nosotros, porque muchas veces nosotros estamos en esta situación. Sabemos de Jesús, conocemos de Jesús, sabemos lo que es capaz de hacer, pero en el momento de la dificultad nos cuesta creer que Él lo puede hacer. Versículo 19, respondió Jesús y le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dice el versículo 19. Fíjense que Él automáticamente, Él se dirige a todos. Él está reprendiendo a todos los que están ahí, a todos. Porque no había nadie que pudiera en ese momento confiar plenamente en lo que Él podía llegar a ser. Ahí estaban los escribas, siempre buscando una ocasión para alterar el tumulto, siempre para meter ahí la picana. También se dirigió a la multitud que, a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de la gloria, ahora ellos también están dispuestos a hablar en contra del falso o falto poder de los discípulos. Y esto es muy normal. Esto es muy normal, y creo que a lo mejor usted también lo ha vivido, cuando muchas veces hay personas que van a lugares como, por ejemplo, a los hospitales, y en el nombre de Jesús oran y quieren que la gente se levante, y muchas veces las cosas no pasan. Y los que son damnificados son las personas que oyen y creen en ese hombre. Cuando ese hombre ora y cuando las cosas no suceden, se enojan con el Señor y con la iglesia, claramente. Y eso es lo que está pasando acá. Los discípulos, quienes la gente había puesto los ojos, el Padre había puesto los ojos en ellos, porque habían visto que ellos habían sacado y habían liberado demonios en el capítulo 7, ahora ven que ellos no tienen poder para hacerlo. Entonces empiezan a hablar en contra de Jesús y de sus discípulos. Y acá se empieza a armar esta historia donde se va a mostrar que puede que tengamos una fe pobre, pero esa fe debe ser genuina, ¿sí? Fe pobre, pero una fe genuina. Y por otro lado, casi a lo último, vamos a ver que la falta de oración nos pone la confianza en nosotros mismos. Y muchas veces actuamos y actuamos mal, y no suceden cosas como la que nosotros esperamos. Eso es lo que quiero que veamos hoy.
A partir de ahora, en este momento, cuando Jesús habla y le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es la misma situación que le pasó a Moisés cuando habló en Deuteronomios con el pueblo, cuando después de haber visto la manifestación de la gloria de Dios actuando a favor de ellos aún seguían en la misma forma. No lo busque, yo se lo voy a leer, Deuteronomios 32. Esto dice Moisés, ¿no? Dice, generación torcida y perversa, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Pero ustedes sacrifican a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Y lo vio Jehová y se encendió de ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, veré cuál será el fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Este texto se aplica mucho a los fariseos y judíos que estaban ahí en ese momento. Porque a pesar de creer y saber lo que Dios había hecho en la antigüedad, porque ellos tenían toda la evidencia en los manuscritos, aún ahora, primeramente no creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero tampoco creían aún viendo con sus ojos. Imagínense que ahora alguien se cae y Jesús lo levanta. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué pasaría por dentro de nosotros? ¿Sería una emoción? ¿Sería un caos? ¿Saldríamos corriendo? Yo no sé qué hubiese hecho al ver cuando Jesús levantó al paralítico, le dio la vista al ciego. Pero claramente acá estas personas aún no creen. Aún son incrédulos ante la realidad de ver con sus ojos. Por eso, entre paréntesis, siempre hay una frase que muchas veces repetimos: si tan solo escuchara la voz de Dios audible para que me dijera cómo tengo que vivir esta vida cristiana, sería bárbaro. ¿O no? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Bueno, yo creo que aún escuchando la voz de Dios audible, muchas veces dudaríamos en muchas situaciones de nuestra vida en creer en Él y depositar la confianza en Él, porque está en nuestro corazón. Es algo que está arraigado en nosotros. Por eso esto es algo que hay que trabajar con diariamente, que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad, que estimule nuestra fe, que aumente nuestra fe para que podamos vivir por fe. Entonces, vemos acá que Jesús reprende eso. Ahora, no solo vamos a ver acá la angustia del Padre, sino la angustia del mismo Jesús. Esa palabra, oh, ¿hasta cuándo? Es una palabra de, estoy recontra cansado ya de mostrarle y explicarle, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Ese eló que hace Jesús acá. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo le voy a mostrar que yo soy el Hijo de Dios? ¿Hasta cuándo voy a hacer milagro y ustedes no van a creer? ¿Hasta cuándo? Jesús está cansado. Y acá vemos también la angustia de un padre que probó todo y lo último que le quedaba era a los discípulos de Jesús, y los discípulos de Jesús no pudieron hacer nada. Verso 20 dice, después que Jesús se enoja y le dice, tráiganmelo, dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Pero acá hay algo muy, muy interesante. Fíjense que la actitud que tuvo Jesús al ver cómo el espíritu toma al niño, lo revuelca en el piso, Jesús no actúa rápidamente en liberarlo. Esto llama la atención. Fíjense que él dice, se lo trajeron, cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajo. Verso 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Esto es muy interesante, porque rápidamente Jesús podía haber liberado a esta persona, pero Él no hace nada todavía, sino que ahora apunta al Padre. ¿Y por qué? Porque el mayor problema no era el espíritu que estaba en el niño, sino la falta de confianza que tenía el Padre en Cristo. El texto está hablando de fe. El texto nos está hablando de la falta de fe y de incredulidad de las personas. Por eso, fíjense en ahí, que después que le pregunta Jesús en el verso 21,
le responde el padre y dice, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero dice, y fíjense esa palabra, si puedes hacer algo. Él no le dice, Jesús, vos tenés poder para liberarlo. Él le dice, bueno, si podés hacer algo, Jesús. ¿No suena más a resignación eso? ¿Sí? Pregunta, ¿cuántas veces hemos llegado a este punto de resignarnos? Ya no sé qué hacer con mi matrimonio. Bueno, Señor, te lo entrego. ¿Eso es actitud de fe? No. Eso es una actitud de resignación. Esto es lo que está manifestando el Padre acá. Por eso dije yo que rápidamente Jesús no identifica el problema del niño, identifica el problema del Padre. El Padre no estaba confiando en Cristo. El Padre no está creyendo en Cristo. El Padre está resignado. Y de última, dice, bueno, si podés, Jesús, si vos podés hacer algo, hacelo y ten misericordia de mí. Y este es el clima del pasaje. Porque acá Jesús directamente va a hablar de la fe. Directamente va a hablar de la fe. Ese es el tema que él quiere hablar. Por eso, nuevamente, esto es algo que a nosotros nos toca muy de cerca. Porque las luchas son muchas, las pruebas son muchas, las dificultades son muchas. Y cuando tenemos que venir a Cristo en fe, venimos resignados, venimos cansados. Entonces en ese momento, cuando escucha la voz del Padre que le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Jesús le cambia la pregunta. Él le dice en el versículo 23, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y esa es la palabra clave, diríamos nosotros. No es una cuestión de tener una fe flaca o pobre, sino de una fe genuina, una fe que confía verdaderamente en Jesús. Y este padre claramente tenía una fe, pero no era una fe genuina. Él tenía como, bueno, ya que los discípulos no pudieron, a ver si Jesús puede. Bueno, oraron por mí y no pasó nada. Están orando por mí y no pasa nada. Y el problema no se soluciona. Y todavía sigo y lucho con mis pecados y lucho con esto y lucho con esto. Entonces, bueno, voy a orar a ver si Jesús puede hacer algo. Bueno, esa es un poco la situación de este padre. Por eso cuando él le dice, bueno, pero si vos podés hacer algo, Jesús le da vuelta a la pregunta y le dice, si vos crees, porque el que cree, o al que cree, todo lo es posible. Es una total dependencia de una fe que está puesta en alguien que sí puede. Nosotros hoy tenemos este movimiento de declarar, ¿sí? En muchos lugares se declaran las cosas. Bien, eso es la fe puesta en la fe. ¿Por qué digo esto? Porque depende de lo que yo diga, depende de lo que se va a cumplir o hacer. Entonces en esa situación nosotros nos ponemos en demandar a Dios que haga lo que nosotros decimos. Entonces yo declaro que esto va a pasar y esto va a pasar, o como muchas veces cuando he hablado con otros cristianos que están lamentablemente en esta situación y le hablo de una enfermedad, no declares, o no, declaro que nunca me va a pasar. Entonces esas personas es como que tienen una especie de fe, pero no una fe en el soberano Dios. Tienen una fe en su propio intelecto de que ellos mismos piensan que porque piensan que no va a pasar, no va a pasar. Eso es mentalismo. Entonces se confunde muchas veces en nuestras vidas cuando nosotros no aplicamos esa fe genuina en la persona de Jesús. Porque ¿quién es el que puede salvarnos? Cristo. ¿Quién es el que puede santificarnos? Cristo. ¿Quién es el que puede levantarnos de los muertos? Cristo. ¿Quién es el que puede sacarte de una situación de depresión? Cristo.
¿Quién puede alimentarte cuando no hay dinero en la casa o suplirte para tus necesidades? Cristo. Entonces, si mi fe no está puesta en Cristo, es una fe que no está confiando y creyendo. Me impacta mucho cuando Santiago capítulo 1, 29 o por ahí, dice que los demonios creen y tiemblan. Y ese creen no significa que están creyendo en Jesús en dependencia de Él. Está diciendo que ellos creen que existe porque lo ven. De hecho, lo estamos viendo acá. Dice que cuando el demonio vio a Jesús, rápidamente agarró y lo quiso matar al chico. Se manifestó. Eso es lo que está diciendo. Pero Santiago dice, creen y tiemblan o tienen miedo. La idea es que ellos creen pero no obedecen. Y muchas veces podemos nosotros estar teniendo esa fe. Creemos en Jesús pero no obedecemos. Creemos en Jesús, que Jesús es soberano, rey, nos salvó, nos perdonó los pecados y todo, pero cuando no hay para comer no podemos llegar a creer que Él puede suplirnos. Esto es algo que nos pasa a todos. Y esto es algo que debemos constantemente y todos los días nosotros tratar de motivarnos, estimularnos, y la única manera de hacerlo es por medio de la palabra y la oración. Entonces, la pregunta que hace Jesús acá tiene que ver con afirmar la fe de este hombre. Fíjense en que él dice, verso 20, a lo último, 21, cuando él le pregunta cuánto tiempo hace que esto le sucede. Es Dios, es Jesús. ¿Cómo no va a saber Jesús cuánto hace que está pasando esto? Lo que él le está mostrándole, que él quería tener una comunión con el Padre, quería hablar personalmente con el Padre. Eso nos habla de oración, hermanos. Dios sabe el problema que vos estás pasando, Él sabe tus debilidades, sabe lo que vos en este momento está pasando por tu vida, pero Él quiere que vos se lo cuentes. Él tiene el poder, hace así, tac, y ya está, soluciona todo el problema, pero Él quiere que se lo cuentes. Él quiere tener una comunión, Él quiere tener una relación, y esa forma es a través de la oración, porque la oración me hace dependiente de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Y acá llama la atención que Jesús le pregunta cuánto tiempo hace que esto sucede. Y ahí establece una relación con el Padre, y el Padre le dice, y hace esto y esto y esto, pero bueno, si vos querés, Jesús, querés salvarme. Y Jesús le dice, al que crees, vos podés creer, ¿creés que yo puedo? Porque al que cree todo lo es posible. Paréntesis. Todo lo que está dentro de la voluntad de Dios. Versículo 23, si puedes creer al que cree todo lo es posible, y el resultado está en el versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, este clamó es un caer de rodillas en desesperación, confiando en la persona que tiene adelante. Él clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ahora reconoce que su fe claramente necesitaba que sea una fe genuina para que Dios pueda obrar en esta situación. Claramente cuando Jesús muestra estas cosas, Él no está diciendo que un creyente no haya sido salvado porque en medio de una dificultad no pueda creer y confiar en Dios. Porque entendamos que la fe que Dios pone en los corazones para creer al Evangelio, que es a través de la gracia, es una obra totalmente de Dios, pero esa fe debe ser constantemente trabajada en un proceso, podríamos decir nosotros, en el peregrinar del cristiano. Porque recuerde que el apóstol Pedro, hablando de la fe, él dice, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. ¿Se entiende? No es que ahora vos tenés que pensar que tenés un problema y no estás pudiendo confiar en Dios, entonces no soy salvo. No está diciendo eso. Porque claramente si te bastó para entender tu condición delante de Dios, si entendés
que ibas camino al infierno, si entendés que Cristo te salvó, si entendés que Cristo resucitó, si entendés que es el Hijo de Dios y lo crees y lo creíste en tu corazón, lo confesaste con tu boca, entonces sos salvo. El punto es que de ahí en más dice que el justo por la fe vivirá. Entonces el diario vivir nuestro debe reflejar una vida constante en la dependencia de Dios, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todos los días es una falta de fe y luchamos con la incredulidad. Es algo que pasa en nuestras vidas constantemente. Entonces, volviendo acá, Jesús acaba de estimular la fe de este hombre y acaba de direccionar y poner la fe en el que verdaderamente puede hacer las cosas, quien es Jesús. Por eso hay personas que hay veces que yo pienso que tienen mucho más fe que yo. Por ejemplo, el ateo. Cuando vos le hablas del Señor y ellos no creen, pero sí creen que todo salió de la explosión y que esto, que lo otro. Entonces vos pensás y vos decís, tenés que tener fe para creer todas esas cosas. Ahora yo prefiero creer que Dios tomó mi lugar, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por mí, Dios lo resucitó, ahora me dio su Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo y la oración puedo entender la palabra, y por medio de la palabra me santifico, y a través estimulo mi esperanza de que Cristo va a venir a buscarme. Eso es fe. ¿Cuál es la definición de fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. El punto es que muchas veces esa fe está puesta en otra cosa. Porque hay mucha gente en el casino, porque cree que va a ganar, y su fe está puesta ahí. Y así podemos dar muchos ejemplos. El punto es que Jesús ahora, este hombre, agarra su problema y su resignación, podríamos decir, y él direcciona esa fe hacia verdaderamente en quién debe poner la fe, que es en él mismo. Entonces, si puedes creer, le dice, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Verso 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Y ahí termina la escena de la enseñanza para nosotros, que no importa que sea una fe pobre, pero sí importa que sea una fe genuina. Y una fe genuina es una fe puesta en el soberano Dios, en Cristo. Es pensar y entender que Él es todopoderoso, que Él es todo suficiente, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, Él sabe todo, Él tiene poder, Él puede estar en todos lados. Él tiene el poder para sostenerme en momentos de dificultad, de angustia, de tristeza, de dolor. Es creer eso. Y constantemente interactuar entre la palabra y yo, y en el medio la oración. Por eso no es casualidad que este hombre, después que dice sí creo, le pide algo. ¿Qué le pide? Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe que la forma de depender de Dios opaca nuestro orgullo? ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? ¿Sabía que cuando vamos a la oración a Dios nos estamos humillando ante Dios? Y cuando no oramos, nos estamos exaltando a nosotros mismos. Dios quiere que nosotros vivamos humillados. Y ese es el gran problema del hombre, que muchas veces no nos humillamos ante la presencia de Dios. Por ende, encaramos las cosas como nosotros pensamos que va a estar bien. Y esto es lo segundo que vamos a ver. Lo primero, una fe, no importa que sea pobre, lo importante es que sea genuina. Y para que sea genuina tiene que estar puesto en aquel que todo lo puede. Jesús mismo dice, al que cree, todo es posible. Lo segundo que veamos acá, que vamos a ver, es lo que va a suceder ahora con los discípulos. Claramente, fíjense en versículo 27,
va a pasar algo acá. Él dice, pero Jesús tomándole de la mano enderezó y se levantó. Versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Claro, ya pasó todo lo que pasó con el Padre, imagínense. Ahora los discípulos vieron que verdaderamente Jesús, ¿qué hizo? Hizo un milagro. Y ahora ellos mismos se preguntan, pero ¿por qué nosotros no pudimos hacer eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Claramente los discípulos que habían permanecido todo el tiempo observando cómo el Señor trataba este caso, ellos vieron que automáticamente habían fracasado. Pero claramente nosotros podemos ver, ¿sí? Acompáñenme en el capítulo 3 de Marco, 3. Y acá está la confianza de los discípulos. Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso sobre el nombre Pedro, a Jacob, bueno, ¿Qué es lo que hizo Dios acá? ¿Qué hizo el Señor? Los comisionó y los preparó, ¿para qué? Para ir, predicar, echar fuera demonios. Entonces, claro, los discípulos se confiaron, hermano. Los discípulos habían confiado. Bueno, es un endemoniado más, no sé. Es un chico que, no sé, esto sale así nomás. Fueron, lo reprendieron y chao. No tuvieron resultado. Por eso ellos están maravillados y sorprendidos y le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Por qué no pudimos hacerlo? El problema fundamental de los discípulos es que habían ido a enfrentarse con las fuerzas satánicas estando sin estar revestido con la armadura de Dios. Eso fue lo que pasó. Nosotros tenemos que entender que en nuestras vidas espirituales existen, en el mundo espiritual existen los demonios, existen las huestes espirituales de maldad. Y claramente nosotros, y gracias a Dios que no lo podemos ver. Imagínense si nosotros pudiéramos ver esas cosas, nos volveríamos locos. Debe ser abominación ver esas cosas. Pero no ignoramos que existen. Entonces, nosotros no podemos andar en la vida así porque sí, desprevisto o desvestido sin la armadura de Dios. Efesios 6, Pablo nos dice que tenemos que tener puesto la armadura de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Andamos por ahí en la vida cristiana queriendo hacer cosas en el nombre de Jesús, pero muchas veces las hacemos sin ponernos la armadura de Dios, sin estar revestido por la oración, sin estar revestido por la oración congregacional. Y muchas veces fracasamos. Y nos confiamos que en su gracia Dios en algún momento a lo mejor nos bendijo, porque, qué sé yo, se me ocurre pensar, bueno, hoy no oré, estuve débil, pero igual Dios obró, eso es gracia y misericordia, entonces la segunda vez lo voy a hacer igual, total, no pasa nada. Eso es lo que pasó con los discípulos acá. Ellos fueron a querer reprender a este espíritu y fracasaron. Por eso acá, primeramente, vemos que los discípulos habían confiado. Y eso es algo que nos pasa mucho a nosotros. ¿Sí? Yo, al salir a trabajar, he tenido la experiencia de salir orando y salir sin orar. Y hay una gran diferencia. En lo anímico, en lo espiritual, en lo físico muchas veces. Y a lo mejor muchas veces no lo podemos hacer porque nos despertamos tarde y salimos, pum, bueno. El problema es que si al otro día volvemos a salir igual, y al otro día igual, y al otro día igual. Eso es confianza en uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos pasar primeramente por Dios para prepararnos diariamente para enfrentar las cosas que vamos a enfrentar.
Y no estoy hablando de que nos vamos a salir y nos vamos a enfrentar con 3 demonios y vamos a estar luchando con ellos, visiblemente hablando, ¿no? Pero sí, espiritualmente muchas veces no nos damos cuenta. La Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha no es con mi patrón, con mi compañero de trabajo, mi compañero de la escuela, con el almacenero. No, mi lucha es con los que están en el lugar espiritual que no vemos, que usan a esas personas para trabajar con nosotros o para hacernos sacar lo mejor de nosotros, ¿sí? Cuando a veces nos pisan el callo. Y bueno, entiende lo que quiero decir. Entonces no podemos nosotros salir desprevistos. Y es lo que los discípulos habían hecho acá. Entonces, ¿qué dice? Jesús cuando entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y la respuesta de Jesús fue muy clara. Él dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En varios textos, varios comentaristas dicen que la palabra ayuno no está en el original, que fue añadido después. O sea que lo que Jesús dice acá es que este género no puede salir sino con oración. Eso es lo que está diciendo. Entonces claramente lo que a estos discípulos les faltaba era comunión. Eso le faltó, comunión y oración. Entonces, pensando en nosotros, todos nosotros debemos aprender también esta importante lección. Todo intento, y escuche bien, todo intento de servicio al Señor sin tener una comunión constante con Él acabará siendo estéril y vano. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor, si no lo hacemos bajo oración, bajo comunión, bajo santidad y con una fe genuina, pensando, creyendo y dependiendo de Él, entonces vamos a fracasar. Tal vez a los ojos del hombre no, pero para con Dios sí. Porque yo a usted lo puedo engañar. Usted me puede engañar a mí, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces no podemos nosotros ignorar esta realidad y esta enseñanza. Por un lado, entonces, Jesús le dijo que ellos eran suficientes, pero en ellos. Y por ser suficiente en ellos, cuando fueron a actuar en el nombre de Jesús, fracasaron. Esto es muy importante. Puede que Dios nos haya dado un don, sí, pero a menos que nos mantengamos en estrecho contacto con Él, ese don no se puede manifestar, sino que ese don se puede secar y morir. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo sin oración, sin dependencia de Dios, y estamos actuando independientemente de lo que Dios quiera hacer o no con nosotros. Hablando de servicio, ¿no? Si hablamos de lo espiritual, cada día nosotros nos enfrentamos a las huestes celestiales y son luchas que no podemos nosotros usar armas carnales, sino que debemos luchar con armas espirituales. ¿Y cuáles son las armas espirituales? La oración y la palabra. Son dos cosas que siempre tenemos que tener presente para cualquier situación de nuestra vida. Puede que Dios le dé a un hombre grandes dones, como predicador, como ministro, o como Él quiera darnos, pero si no lo hacemos bajo oración y dependencia de Dios, tan simplemente lo haremos como para el hombre. Entonces no tiene sentido. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice al fariseo que ellos buscaban reconocimiento, que le gustaba orar en público y salir a las plazas? ¿Qué le dijo él? De seguro ya tienen su recompensa. ¿Qué le estaba diciendo? Ya fueron aplaudidos por los hombres. Eso es lo que querían, ya está. Pero para mí no hicieron nada. Es fuerte, ¿no? Es duro. Es duro saber que muchas veces podemos hacer la obra de Dios, pero no para Dios, sino para el hombre. Y esto debemos reflexionar en esto, ¿no? Entonces, para terminar, pensemos en dos cosas rápidamente. Por un lado, pensemos en la fe. Dijimos que puede ser que nuestra fe sea débil, pero debe ser genuina.
Y si tenés esa clase de fe, es bueno motivarla a esa fe y empezar a trabajarla y practicarla. Yo pensé en dos textos bíblicos que nos puede ayudar. El primero, en el momento de querer estimular nuestra fe, recordar Hebreos 11:6, donde dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Lo primero que debemos hacer es pensar eso. Y la pregunta es esta: ¿crees que hay un Dios? ¿O tan simplemente estás convencido de que hay un Dios? Porque son dos cosas diferentes. Una persona puede conocer a Dios, ¿sí?, a través de las Escrituras, pero otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios significa confiar y avanzar, confiar y actuar. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, ¿tenés fe? Bueno, si te acercás a Dios, es necesario que creas que Él existe y que hay. Entonces, cuando vas a la Escritura y la Escritura te habla de alguna otra manera, actúa conforme a eso. Se me ocurre pensar a lo mejor algo que nos toca a todos. Estamos viviendo un tema casi, te diría, mundial, económico, donde nos afecta a todos. Más que mal, menos o mucho, todos estamos en la misma situación. La plata no alcanza, aparte Milei dijo no hay plata, y todos los días es una lucha. Vos te das cuenta que vas al supermercado, bueno, yo me doy cuenta por Mara, porque yo no voy al supermercado, pero ella me cuenta, que cada vez las cosas están más caras. Y sin hablar de política, no solamente digo, el dólar bajó, pero los precios no bajan. Entonces, vos te das cuenta que al fin y al cabo nos afecta a todos. Ahora, si yo me pongo a pensar tan simplemente en eso, ¿y qué voy a hacer el mes que viene? ¿Y cómo voy a pagar esto? Bueno, es una buena oportunidad de empezar a aplicar nuestra fe y decir, pero Dios dice en su palabra, mirá los pajaritos, mirá, dice, las aves del cielo, que no trabajan, no hacen nada y Dios las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros que son sus hijos nos va a alimentar? O cuando dice, no penséis como los gentiles, qué de comer, qué de beber, qué de vestir, porque esas cosas piensan los que no tienen a Dios, pero nosotros tenemos a Dios. Entonces deberíamos pensar en Dios y estimular nuestra fe de esa forma. Y confiar en su palabra. Confiar en su palabra. Recuerde, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo certeza y no estoy diciendo proclamo y declaro. Estoy diciendo que la Biblia dice que el poner nuestra confianza en Dios siempre va a ser de beneficio para nosotros. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo certeza de que Dios va a obrar. Va a obrar en mí, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en la salvación de mis seres queridos por el cual estoy orando. Tengo convicción. Y creo en eso que no veo. Porque mejor es creer en lo que no se ve que creer en lo que uno ve. Bienaventurados son, le dijo Jesús, los que no ven y creen. Entonces pensemos en eso. Pensemos, yo te aliento a que pienses en eso y que en la semana puedas buscar todos los textos bíblicos que tengan que ver con el problema o la situación que estés pasando. Porque la Biblia es suficiente y en la Biblia están todas las soluciones, por decir así, para nuestros problemas. Es económico, buscar la palabra de Dios. Es físico, es espiritual. Hay muchos salmos que hablan de eso. En la semana estuve hablando con una hermana y hablábamos de los salmos. Qué hermoso que es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros para que vuelva a traer a nuestra mente y volvamos nosotros a confiar otra vez en Dios. Entonces te animo a que pienses en esas cosas. Pero también por otro lado, hablando de los discípulos y hablando de la falta de dependencia y la confianza en ellos mismos, también yo te animo a que nosotros podamos pensar en lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Qué hermoso texto, ¿no?
para pensar. Y en lo mismo, cuando enfrentemos el día de mañana, a la hora que te levantes, para ir a trabajar, al colegio, lo que sea, pensá en este texto. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Apartado de mí nada podés hacer. Y que eso, ¡pum!, te haga poner de rodillas y diga, Señor, dependo de vos, ayúdame, ayúdame. Ahora cuando salga, guardame en el colectivo, en el trabajo, cuando venga mi compañero ese que es difícil de soportar, dame gracia, dame palabra, ayúdame. Dependencia de Dios, eso es dependencia de Dios. Y que cuando después oremos a Dios, podamos orar con convicción. De que Él puede hacerlo por un lado, pero también de que estoy orando porque dependo de Él, para que Él actúe si es su voluntad. La oración es un privilegio que Dios nos ha dado a sus hijos y nos permite poner humildemente nuestras preocupaciones a los pies de Cristo, confiando en que Él dirigirá nuestros pasos y proveerá para nuestras necesidades. A veces olvidamos que somos criaturas que dependemos por completo de nuestro Creador. Por lo tanto, orar en la presencia de Dios y depender de Él, no tenemos nada que perder, y esto es importante, excepto nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, para poder ganar a la ansiedad y al temor que todos los días enfrentamos en nuestras vidas. Cuando nos humillemos, sepamos que nos estamos humillando ante la presencia de Dios, ante el Creador, y que ese Creador es quien nos creó y nos manda a que estemos en esa situación constantemente, todos los días. Si no nos humillamos, créame que nos vamos a exaltar nosotros mismos y vamos a enfrentar el día a día poniéndole, como dice, el pecho a la vida. Y Dios no quiere que pongamos el pecho, Dios quiere que pongamos las rodillas para que Él pueda obrar a través de nosotros. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta mañana. Y también, Señor, gracias por mostrarnos verdaderamente en la condición que nos encontramos hoy, Señor, cada uno de nosotros. Señor, yo te pido y te ruego primeramente por mí, que me ayudes con mi incredulidad, que me ayudes, Señor, a meditar más en tu palabra, constantemente en tu palabra, y que ante los problemas y las dificultades podamos creerte a ti, sabiendo que tu voluntad siempre es agradable y perfecta, y que vos obrarás conforme a tu voluntad para con nosotros, Señor. Pero también te pido que me ayudes a depender totalmente de vos en oración y a través de ella, Señor. Que yo pueda tener el hábito constante de orar en todo tiempo y por todas las cosas, Señor. Padre, que no minimicemos el hecho de estar con personas que creemos que son buenas o que creemos que no nos harán daño, sino que podamos ver y entender la lucha espiritual que se gesta en esta tierra. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, ha dominado toda esta tierra, Señor, y utiliza a cada uno de ellos para contrarrestar tu palabra y para eliminar y destruir a cada cristiano, Señor. Pero tu palabra nos exhorta y nos alienta y nos dice: mayor es el que está en nosotros, Cristo Jesús, que el que está en el mundo. Por eso, ayúdanos a confiar en Cristo. Ayúdanos y ayúdanos con nuestra autosuficiencia. Padre, opacala, destruíla y ayúdanos a estar y vivir humillado ante tu presencia y dependencia tuya en oración. Padre, te ruego por mis hermanos aquí presentes que tú obres y le puedas bendecir, aún que al terminar el culto rápidamente podamos nosotros aplicar todas estas cosas, Señor, en nuestras vidas, que podamos creerte a ti, porque tu palabra y vos mismo dijiste: al que cree, todo es posible, Señor. Padre, oramos por nuestro hermano Juan, por Agustina, su familia, que hoy no pudieron estar con nosotros. Te rogamos que tú los guardes, bendiga su vida. Él está trabajando y sabemos que es peligroso lo que él hace, pero guarda, Señor, su vida y que pronto podamos verlo, Señor. Padre, ahora también oramos por los hermanos que están en Rosario, por la presencia de tu Espíritu en ese lugar, como también está en este lugar, Señor.
Y te ruego, Señor, que sigas obrando en cada uno de nosotros, santificando nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.